Buenas noches amigos. Hoy toca historia y temática militar, todo unido. Hoy vamos a hablar de la bomba atómica española, capítulo primero uno. Antes que nada, quiero deciros que pediros que tengáis paciencia. Esto cuesta un montón, porque información tengo. El problema es ir poniéndolo y teniendo en cuenta los problemas que yo tengo, pues mal está. Necesito una secretaria o un secretario ya. En fin, la bomba atómica española. El secreto más secreto de todos los secretos de España. Sí, amigos, os voy a hablar del proyecto Islero. El proyecto Islero. Bueno, esto se repetirá. Esto se repetirá constantemente el nombre del proyecto Islero, pero yo os adelanto que le pusieron el nombre clave de Islero, que era el nombre de un toro Miura. Los Miuras, para los que no lo sepáis, son toros muy bragados, muy terroríficos, que tienen fama de asesinos. Los toreros, cuando te sale un Miura bien bragado, el torero tiene que ser muy buen torero para lidiar un toro de estos. Bien, proyecto Islero. Presupuesto. Presupuesto de la época. 8.700 millones de pesetas de la época. Una fortuna. Una fortuna. Es como si España pusiera un billón encima de la mesa en la actualidad. Más o menos. Un billón. A todo eso secreto. Esto es tan secreto que por no saber, no se sabe nada. Incluso se desconoce si realmente se clausuró el proyecto Islero. Por no saber, no se sabe si sigue el programa Islero. No se sabe si se cambió de nombre. No se sabe nada. Es el secreto de los secretos. En 1951, España creó la Junta de Energía Nuclear. Ya se habían detonado bombas atómicas y España, el régimen de Franco, quería entrar en el selecto club de los países con energía nuclear, con capacidad de tener bombas nucleares. Pero el régimen de Franco precisamente no era querido ni apreciado, sobre todo por Inglaterra. Inglaterra le lavaba muchísimo el cerebro a los presidentes norteamericanos y echaba toda la mierda y toda la porquería que podía sobre el régimen. Por supuesto que la izquierda también, desde el exilio, desde México, desde Francia, de donde estaba el exilio, los que habían perdido la guerra, vamos, una guerra civil. Sabéis que de entre todas las guerras, la peor es la guerra civil. Hermanos entre hermanos, vecinos entre vecinos, amigos entre amigos, se matan unos a otros. Pues bien, pero en una guerra siempre hay un vencedor y un perdedor. Y aquí ganó Franco, el general más joven de Europa, y impuso una dictadura. Bien, pues Franco en 1951
otras fuentes dicen que unos cuantos años antes, posiblemente a finales, la segunda mitad de los 60, más cerca del 67 de 1900, recién terminada la guerra, fue echar las bombas atómicas y Franco inmediatamente decidió que era una cosa de esas. No Franco, todo el mundo. Todo el mundo. Pero España oficialmente en 1951 creó la Junta de Energía Nuclear. La bomba de plutonio. Inicialmente se producirían 46 bombas de plutonio. Y de esas 46, 8 se reservarían para fabricar bombas termonucleares, las conocidas como bombas de hidrógeno, bombas H, que son tremendamente más potentes, que solo las tenía un país en el mundo, Estados Unidos. Pues Franco, España, invirtió 8.700 millones de pesetas de 1951 para crear la bomba de plutonio, una bomba atómica. Inicialmente se producirían 46 bombas y 8 se iban a reservar para, en el momento en que se pudiera, en que se consiguiera la tecnología, construir bombas de hidrógeno, bombas termobáricas, bombas H. La historia. Los científicos. Director del proyecto, don José María Otero, el mejor científico de la época. Él fue el padre, el constructor de la bomba, se encargó la construcción de la bomba se encargó a un científico que había trabajado y estudiado en Estados Unidos. Pero el director era el director del proyecto islero era don José María Otero, obviamente del régimen a más no poder. Y también estaba don Guillermo Velarde, experto en física nuclear. Don Guillermo Velarde trabajaba en el proyecto nuclear de Estados Unidos. De hecho, vivía en Estados Unidos. Como buen miembro del movimiento, pues realizaba visitas periódicas a España. Y obviamente le pasaba información a Franco. El plutonio se conseguía en el centro de Madrid. Sí, amigos, lo habéis oído bien. El plutonio se conseguía en el centro de Madrid, concretamente en la Universidad Complutense, donde los científicos españoles, unos pocos, pero muy pocos y muy afines al régimen, bajo el control directo del almirante Carrero Blanco, pues comenzaron el proyecto islero. ¿Quién iba a sospechar? ¿En qué cabeza cabía que en el centro de la capital de España, en la Universidad Complutense, iban a hacer lo que vais a ver, lo que vais a escuchar? El proyecto. Construyeron un pequeño reactor nuclear para estudiar el átomo e intentar descubrir cómo se conseguía la fusión del átomo. El reactor era pequeño, pero lo suficientemente grande
para extraer pequeñas cantidades de plutonio y poder estudiar e investigar cómo se hacía una bomba atómica. Bien, de momento, el pequeño reactor estaba situado en los sótanos de uno de los edificios de la Universidad Complutense. Todo aparentemente era muy normal. Nadie se dio cuenta que en ese apartado edificio, donde en las plantas superiores se impartían clases y además se realizaban diversos experimentos relacionados con el estudio de las ciencias, impartían clases normales de la universidad en los pisos superiores. Pero abajo, en los sótanos, en los últimos sótanos, allí hacían otras cosas. Era un pabellón de ciencias, para eliminar las posibles sospechas de la llegada normal de cajas llenas de material necesario para la universidad. Allí se estudiaban ciencias de todo tipo y necesitaban material, así que la llegada de camiones, de furgones cargados con diversas cajas de material que iban a parar a los sótanos y después ya los sugieres las distribuían, pues, pues junto con eso llegaba el material, pero entre ellas también iban las cajas que contenían el material necesario que se necesitaba para el pequeño reactor. No me pidáis que os explique cómo lo hacían porque no se sabe. Por eso se llama secreto. Nadie sospechó de las obras necesarias que se realizaron para la infraestructura y poder poner en funcionamiento el reactor. Nadie sospechó. Porque en España si había alguna cosa, en aquella época eran obras. Porque España había sido devastada por la guerra civil. Tampoco nadie se dio cuenta de las obras hidráulicas que se realizaron para llevar el suficiente caudal de agua que necesitaba el reactor para ser enfriado. Quizás porque esas obras se realizaron a través del sistema del alcantarillado municipal, al igual como las obras de desagüe. Porque claro, tú necesitas agua que enfríe el reactor, pero esa agua o se recicla o tiene que salir. Optaron porque hubiera un chorro continuo de agua y optaron porque por una parte entraba agua y por la otra parte el agua contaminada salía. Obviamente nadie tenía ni idea de qué estaban haciendo allí. Además, el régimen se encargó de que la empresa que era el propio régimen, contratara a personas afines al régimen de distintos puntos de España, sin ningún tipo de relación entre ellos. La labor que realizó la policía y la Guardia Civil fue encomiable, pero tanto la policía como la Guardia Civil no sabían absolutamente nada. Solo se limitaban a cumplir órdenes de sus mandos. Todas las personas tenían que haber luchado con valentía en la guerra, ser miembros del movimiento nacional, no conocerse entre ellos y encima ser personas muy, muy introvertidas o muy calladas. Una manera muy efectiva que se limitaban a cumplir con su trabajo de fontanería y canalizaciones y de ampliación y de un montón de cosas, pero que no se entablase amistad ni contacto entre ellos.
Ni la policía ni la Guardia Civil sabían nada, solo se limitaron a hacer lo que se les pedía. Todo, todo estaba previsto. Las órdenes que les llegaban, tanto a la policía como a la Guardia Civil, eran de sus respectivos mandos habituales. Don José María Otero era el mejor científico de la época de España. Él era el único de los pocos que estaban allí que sabía lo que estaban haciendo. Y él fue el que consiguió que el pequeño reactor funcionase. También fue don José María Otero el único, el que se lo comunicó directamente a Franco. ¿Os imagináis? 1957, 58, 59, plantarte delante de un Franco en plenas facultades y decirle, Carrero Blanco fue quien se lo confirmó, entrecomillado, señor, ya sabemos, ya somos capaces de construir bombas atómicas. Eso le costó la vida, como veremos más adelante al almirante Carrero Blanco. España ya era capaz de producir pequeñas cantidades de plutonio y entonces llegó la ampliación del lugar y la construcción de un reactor más grande. El régimen no escatimó en recursos ni en medios y además se reforzó el núcleo de protección para que nadie se fuese de la lengua. En cada casa, en cada lugar que frecuentaban y donde trabajaban los científicos y las personas que ampliaban aquello y hacían la fontanería y el trabajo físico de mano y cosas de estas, pues se llenó de micrófonos para asegurarse de que nadie se fuese de la lengua. Además, eran vigilados por la policía secreta, por los servicios de inteligencia y todos tenían en común que eran extremadamente adeptos al régimen. Eran los más fieles de los fieles de entre los fieles de Franco. Por lo tanto, ni hacían preguntas ni cuestionaban ninguna orden. Fue el propio almirante Carrero Blanco el que les dijo con toda claridad que, entrecomillado, esto es el mayor secreto de España. Quien hable será fusilado él y toda su estirpe. El mensaje fue corto, claro y rotundo, y además lo entendió hasta la tita, lo entendió todo el mundo. Y encima, adeptos, pero adeptos a más no poder. Cuando se terminaron las obras en la Complutense, el reactor era un poco más del doble de grande, por lo tanto necesitaba más de todo. Y todo iba a las mil maravillas. Se estaba consiguiendo el suficiente plutonio para construir varios artefactos nucleares, o traducido, varias bombas nucleares. Al ritmo que se iban produciendo, estaban contentísimos porque no es que iban a cumplir el objetivo, lo iban a superar. Fue en la Universidad Complutense donde se fabricaron las primeras bombas atómicas españolas. Todo funcionaba como un reloj suizo. Se decidió llamar, en una de sus visitas a España, a don Guillermo Velarde, experto en física nuclear, que trabajaba en el programa atómico de Estados Unidos para que diese su opinión.
El informe, cuando llegó a manos de Franco, era maravilloso para España. Las bombas no solo estaban bien hechas, eran de muy buena calidad, muy seguras y más potentes que las que fabricaba Estados Unidos. Franco, que de tonto no tenía nada, ordenó que el nivel de secreto se extremase y Carrero Blanco lo llevó a extremos que rozaban o superaban la paranoia. Pero el secreto funcionó, y tanto que funcionó. Los españoles en la actualidad aún dudamos de que esta historia sea cierta. Fijaos si funcionó. Y fijaos si funciona. El desastre. Llegó el desastre. Todos sabemos que el mundo no es perfecto. Y no, no lo es. Un día se produjo un escape radioactivo. Y precisamente no fue ni pequeño, ni pasó desapercibido. Y además tuvo varias consecuencias. Los científicos inmediatamente se dieron cuenta que allí se estaba produciendo un escape. Y sabían, no había tanta información como hay, esto es un comentario obviamente, no había tanta información como hay hoy en día y se conoce tanto, pero sabían que aquello era muy grave lo que estaba sucediendo. Las alarmas saltaron en los sótanos de la Complutense. Allí pasaba algo muy grave, tan grave que varios coches de la Guardia Personal de Franco, los más secretos de los secretos, estamos hablando de los coches y de la gente que iba allí, y los más peligrosos de entre los peligrosos, se personaron por la noche en el domicilio del director del proyecto, don José María Otero, y de don Guillermo, que estaba aquí en España, dio la casualidad. Le subieron al coche, a los coches, y los transportaron a la Complutense. Allí ya estaba el almirante Carrero Blanco. Los científicos inmediatamente se dieron cuenta del tremendo desastre y le dijeron a Carrero Blanco que se marchase de allí cuanto antes mejor. Carrero Blanco, carácter que tenía Carrero Blanco, pues simplemente no daba crédito a que dos energúmenos le dieran órdenes a él. Pero le explicaron que aquello le podía matar en menos de 24 horas. ¿Cómo consiguieron parar el escape? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Lo que sí que sabemos es que a la semana, 10 días, el embajador de Portugal en Madrid pidió hablar con Franco ya. Repito, el embajador de Portugal en España se presentó sin previo aviso en el Palacio del Pardo y exigió hablar con Franco de manera inmediata, ya. Y Franco salió con una gran sonrisa en la boca, acompañado de Carrero Blanco y de Arias Navarro. Por lo visto lo estaban esperando. Digo yo, Franco ya sabía lo que le iba a decir el embajador portugués. Vuelvo a repetir, Franco era un dictador, que era más joven, que ganó una guerra, pero de tonto no tenía un pelo el hombre.
Los desagües de la Complutense y concretamente los del reactor desembocaban directamente en el río Manzanares. El desastre ecológico fue, pero vamos, estrepitoso, estrepitoso. Los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, que también todos tenían el carnet del movimiento, sabían que el río estaba envenenado, pero no sabían de qué. Y sus descendientes sabrán lo que durarían, porque se contaminaron todos, pero bien contaminados, de radioactividad, pero fuerte. Quien sí lo sabía era el embajador portugués, y lo sabía con toda certeza, cuando la radiación terminó desembocando en Lisboa. Es lo que tienen los ríos, se comunican unos con los otros. Obviamente, quien conocéis Lisboa, pues todo aquello estaba contaminadísimo de radioactividad. ¿Cómo consiguió que se calmara el embajador luso? ¿Cómo se consiguió el silencio de Portugal? No lo sabemos. Pero sí que sabemos por Portugal que Lisboa sufrió una contaminación brutal, porque todo lo que salía de la Complutense al final terminaba en el Atlántico por Lisboa. Primero Manzanares, después pasaba al otro río, después al otro río, después al otro río, plaf, y después al que, no recuerdo si es el Duero o el Tajo, el que desemboca en Lisboa. Pero los portugueses callaron. ¿Por qué callaron los portugueses? Pues tampoco lo sabemos. Cuando se fue el embajador, ex miembros de la Brigada Azul estaban desmontando, limpiando y empaquetando todo lo que había en la Complutense. Franco, Carrero Blanco y Arias Navarro ya tenían muy claro que necesitaban un sitio seguro, protegido y lo más aislado, además de otras instalaciones que reunieran los mínimos requisitos para seguir el proyecto islero. Pero en Madrid ya no lo iban a hacer. Existía otro problema, el problema de limpiar Madrid, ayudar a limpiar, me imagino que Portugal, todo lo que se había contaminado, y aparte otra cosa muy importante, borrar todo rastro. Porque sí, los estudiosos, los investigadores de este tema, del programa islero, que saben lo mismo que yo, que han llegado hasta aquí, saben lo mismo que yo he contado. Y si no saben, ahora ya lo han descubierto. Pero ya pueden buscar que no van a encontrar ninguna canalización ni nada fuera de lo normal. Porque Franco no, la Brigada Azul, se ocupó de dejarlo exactamente igual como antes de instalar nada, de hacer nada. Así que ha desaparecido. Las canalizaciones, esto, aquello, lo otro, desapareció todo.
se marcharon a otra parte. Pero ya se habían construido varias bombas atómicas españolas que pasaron inmediatamente, previa inspección, después de lo que había pasado, pues extremaron aún más la seguridad de la época. Y esas armas pues fueron depositadas pues en sitios seguros y hipersecretos. Hipersecretos. ¿Y hasta aquí? Ah, no. Sí, y hasta aquí. Pero como sabéis, yo hablo siempre un poquitín más. Que estoy un poquitín nervioso, de verdad, lo tengo que reconocer. Unos unos poco tiempo más tarde, unos días después, a esto hay que darle un ritmo, como una novela o como un libro o como lo que sea, o un ensayo, hay que darle un ritmo. Carrero Blanco le entregó a Franco una carpeta con varios documentos, mapas y fotografías. Comentario. Se puede entender que Carrero Blanco pues ya había buscado varios lugares. Los mapas se suponen que serían topográficos del ejército, las fotografías realizadas por avión y in situ, en el sitio, eh, lo suficientemente que reuniera todas las condiciones que habían dicho. Seguro, apartado, discreto y esto y aquello, pero si tú vas ahí a construir un edificio del copón en mitad, yo qué sé, si tú construyes aquí, en mi pueblo, un edificio espectacular que no sabes ahí qué están haciendo, pues yo voy a preguntar. Bueno, yo voy a preguntar, ¿no? Antes de que haya ido a preguntar yo, ya me iba a preguntar medio pueblo. Bueno, Arias Navarro, pues eso es lo que hizo Carrero Blanco. Carrero Blanco le proporcionó a Franco los sitios donde seguiría el proyecto, donde se crearían, se sabía varias, ya sabían en aquella época varias cosas. Se necesitaba agua, mucha agua, mucha agua, y ya sabían también varias cosas, porque el que estaba, no sé si recuerdo mal, era Valverde el que estaba en Estados Unidos, pues sabía que ellos reutilizaban el agua. O podían hacer lo mismo que habían hecho, es decir, chorros de agua y el agua que se fuera a perderse, pero sabían que esa no era la solución, había que evolucionar. Pero sabían cómo hacerlo. Porque España ya tenía dos centrales nucleares, o estaba construyendo dos centrales nucleares norteamericanas, pero que no podían producir armas atómicas, plutonio. Por lo tanto, aprovechándote de lo que te estaban dando los norteamericanos, Eisenhower, Eisenhower sabían que podían hacer grandes piscinas, disimularlas como balsas o como lo que te dé la gana, llámalas como quieras, y el agua que una vez enfriara el reactor, que se enfriara el agua y reutilizándola, lo que se hace hoy en día. Pues eso en 1951 o 57. Y además estaba Arias Navarro. Arias Navarro le entregó dos. Una,
muy parecida a la de Carrero Blanco. Por lo visto, Arias Navarro también había hecho su trabajo. También había buscado ubicaciones para instalar los reactores o el reactor del proyecto Hilero. Y otra con 2 letras en la solapa de la carpeta. UC. ¿Qué puede significar UC? Universidad Complutense. Pregunto, es una pregunta que hago yo, porque yo también me hago preguntas. ¿Qué puede significar UC? Universidad Complutense. ¿Fue Arias Navarro quien se encargó de eliminar todo rastro y de dejar la Complutense como si allí jamás hubiera pasado nada? De dejar igual de estrechos o de anchos las alcantarillas, de no dejar ningún tipo de rastro. ¿Existía ya en aquella época, pregunta que yo me hago como vosotros, existía en aquella época ya algo para limpiar y eliminar la radioactividad? ¿O se hizo más tarde? Yo me pregunto incluso, ¿existían ya contadores geysers, contadores de radioactividad? Son cosas que yo mismo me las pregunto. Porque yo no, en eso no me he preocupado. Yo me estoy preocupando de encontrar el secreto. Que, no, que os puedo decir que en parte lo he encontrado, pero todas las respuestas no las tengo. Hay muchas respuestas que no las tengo. Pero sí tengo la confirmación de otras. De entrada creo que os he dicho nombres, apellidos, el sitio donde lo hicieron. No vamos mal, creo yo, no lo sé. Pues esto, si buscáis, lo vais a encontrar. Si buscáis, lo vais a encontrar. Algunas cosas os van a costar más encontrarlas, mucho, mucho, y otras os lo debéis encontrar relativamente fácil. Esto no está sacado de la Wikipedia. Esto no está sacado de la Wikipedia. Estos son años de apuntes, de ir buscando, de ir buscando, de ir buscando, de ir leyendo un montón de bibliografía, porque de esto libros hay para aburrir notas y notas y notas que servidor ha ido tomando a lo largo de su vida. A lo largo de su vida. Pues bien, aquí el primer capítulo. Quiero haceros algunos comentarios sobre esta serie. No va a tener una continuidad como el resto de series que estoy haciendo, porque yo hay cosas que aunque las tengo muy claras, me falta un pelo para tenerlo más claro aún. Y hasta que no consiga ese pelo, yo no voy a seguir. Va a haber, sé con seguridad, o con relativa seguridad, que va a haber dos, un capítulo 2, pero el tercero no lo tengo claro aún. Si voy a tardar una semana o un mes. Pero desde luego que decepcionar no os voy a decepcionar. Eso ya os lo digo, ya os lo digo. Esto está contrastado. Aquí ha escrito todos los especialistas, periodistas, investigadores, todo. Hay un montón de bibliografía, de libros escritos, artículos de prensa, reportajes de televisión.
y un interés brutal, si os fijáis, en taparlo todo, en taparlo todo, en taparlo todo. Pero la realidad es tozuda, y la realidad es esta. Fijaos, se sabe en la actualidad, en el 2021, esto hace 10 años no se sabía, lo de las carpetas, sobre todo la de carrera blanco, la de la UC, Universidad Complutense, y ahí es donde mucha gente, yo me pregunto, ¿Universidad Complutense tan fácil, tan evidente? Fue Arias Navarro quien se ocupó, también militar, miembro de máxima confianza, acordaos, que fue el que leyó el testamento de Franco, cuando murió Franco, Arias Navarro. UC, Universidad Complutense, él fue el limpiador quien limpió la Universidad Complutense porque tuvo mucho tiempo. Franco estuvo 40 años en el poder, tuvo muchísimo tiempo para limpiar la Complutense. Él fue quien se encargó de limpiar. Y aquí tampoco lo que se estipula es, lo que se dice es si esto coincidió en el tiempo. Yo, como os he dicho, le tienes que dar pues un ritmo, un ritmo para poder contar la historia, un hilo para poder contar la historia. Pero yo no tengo la seguridad de si es que pasó esto, sí, pero esto pasó al mismo tiempo, o pasó a lo mejor con semanas o con meses o con años de diferencia. Y si lo de Arias Navarro, preguntas, dudas que a mí me salen y las comparto con vosotros. ¿Y si lo de Arias Navarro sucedió después de que asesinaran a Carrero Blanco? Porque a Carrero Blanco lo asesinaron muy rápidamente. Nada más abrió la boca se lo cargaron. Pues amigos, como veis hemos inaugurado una serie apasionante. Espero que os guste, espero vuestras reacciones y nada. Si queréis contrastarlo, bibliografía hay por un tubo. Si queréis ya rascar algunas cosas de lo que yo he dicho, pues os va a costar encontrarla. Lo digo yo por, por, por estos seguidores míos que yo tengo que empiecen, pásame el link, pásame esto, pásame el otro, pásame el otro. No te puedo pasar el link, una porque no quiero, la otra porque no hay link, porque eso está sacado de libros y de documentos, no está sacado de internet. Mira, ¿por dónde? Esto es una cuestión, amigos, de fe o de creértelo o no creértelo. Pero yo os hago, ahora sí que termino, ya está aquí. Yo os hago siempre, a mí me gusta dejaros siempre preguntas para que penséis. Así os entretenéis. Así os entretenéis. Francia fue capaz por sí sola de encontrar la bomba atómica. Alemania también. Rusia también. Estados Unidos también. China no lo tenemos claro. Inglaterra no. Inglaterra se la cedió Estados Unidos. Tan burros somos nosotros, un país de guerreros que nos hemos pasado toda nuestra historia luchando. Hemos sido el imperio más grande que ha conocido a la humanidad.
un país de guerreros desde 800 años antes de Jesucristo, los íberos. El único país del mundo que ha sido capaz de mantener una guerra de alta intensidad constante durante 800 años contra los musulmanes, hasta que los echó. Que no hemos parado de guerrear, solo llevamos 80 años de nuestra historia en paz, que ahora tampoco ni estamos ni en paz. Estamos en una guerra asimétrica. Somos un país de guerreros, por lo tanto somos constructores de armas. España siempre ha construido muy buenas armas. Tan burros somos que somos incapaces de conseguir lo mismo que han conseguido otros. Pues pensadlo. Aquí, y termino, aquí lo que pasó es que vino el de los cacahuetes, un soplapollas, presidente de Estados Unidos llamado Jimmy Carter, el zapatero norteamericano, que llegó aquí y dijo: hay que firmar el tratado de no proliferación de armas atómicas. Por mis santos huevos. Y creo que Felipe González lo firmó y punto. Y ahí se terminó la historia. Porque tienen miedo, nos tienen miedo, siempre nos han tenido miedo. No quieren que España sea fuerte. ¿Vosotros creéis que Inglaterra, el Reino Unido, los hijos de la Gran Bretaña verían con buenos ojos que nosotros dijéramos: ¡pama! Bomba atómica en el Sáhara, en el desierto del Sáhara, pero en Marruecos, no en nuestra provincia, en Marruecos, ¡plaf! Bomba atómica, lo que hizo De Gaulle. Ya estamos aquí, ya tenemos bombas atómicas nosotros también. Y que en esos empiezan a salir nuestros submarinos y nuestros buques, todos ya saben que van armados con misiles atómicos. ¿Cuánto tiempo tardarían los ingleses en devolvernos Gibraltar? ¿Horas? ¿Segundos? ¿Días o semanas? ¿Qué se haría? ¿Un acto de dámelo ya? ¿O vamos a hacer un acto aquí maravilloso? Viene la reina de Inglaterra, la pobre ya señora mayor, o su hijo, el príncipe Carlos, y su majestad el rey, y hacen aquí un acto institucional precioso y te dan la colonia, la única colonia que hay en Europa. Porque si no, nosotros lo tomamos inmediatamente. ¿Quién coño nos va a parar? Nadie. Nos tienen miedo, por eso Jimmy Carter, está el famoso dedo de Jimmy Carter ahí señalando: ahí es donde tienes que firmar el tratado de no proliferación de armas atómicas. Y termino. Es verdad que las dos centrales nucleares que nos enseñó a construir, que nos construyó con tecnología norteamericana, pero que no podíamos conseguir uranio, ya se aseguraron de ellos, gracias a los inestimables consejos del cabrón, del cabrón, no se llama cabrón, se llama primer ministro, Winston Churchill, de que nosotros no tuviéramos armas nucleares. Pero con las que tenemos en la actualidad, nosotros no producimos, si nosotros producimos uranio de sobra, uranio enriquecido para fabricar, que puedes fabricar armas atómicas, ¿qué hacemos con él? ¿De verdad que os creéis que lo mandamos todo a Francia, a los cementerios nucleares franceses, y a uno a medio que tenemos aquí en España, o lo utilizamos para construir armas atómicas? El problema es que no lo contamos, pero es cuestión de tiempo en que tengamos que decirlo, porque según la tecnología que hay en la actualidad, yo lo he dicho ya muchos temas militares, de temática militar, oye, cañones láser, ordenadores cuánticos militares, que no es lo mismo, buques que llevan, pero
Pero tecnología y cosas que no tenemos ni puñetera idea, que necesitan sí o sí ir impulsados por energía nuclear. Vamos a ver, si tú tienes la capacidad de colocarle un reactor nuclear a un S-80, ¿por qué no se lo colocas? Y la pregunta es, ¿lo llevarán o, o nos están haciendo creer que no lo llevan? Porque ahora la pregunta, y sí que termino, si el S-80, igual no será el S-80 porque tiene un problema. El S-80, si lleva dos cañones láser, que los lleva, no es ningún secreto, ya lo han dicho, que los lleva dos cañones láser, es decir, el S-80 te puede derribar un satélite desde el fondo del mar. Si lleva un ordenador cuántico militar, con la energía que eso consume, más la energía que consumen los rayos láser, pues amigo, o el barco o el submarino va a tres nudos, o le tienes que meter un cacharro detrás nuclear. Fijaos, el portaaviones Gerald Ford no lleva un reactor, lleva dos. ¿Por qué lleva dos? Por la barbaridad de tecnología que lleva. No le hace ninguna falta llevar dos reactores nucleares. Lleva dos. Dos, no uno. Dos. Quizás nuestras fragatas están volviendo a nuestra armada, gloriosa armada, ha pedido que las fragatas F-100, después de la chorrada de dinero que ha soltado el gobierno, ha pedido que vengan a dique seco, que le van a poner, entre otras cosas, que nos ha cedido Estados Unidos, porque le hemos comprado un montón de cosas que no le comprábamos, ni caramelos. Nos ha cedido el blindaje del Gerald Ford. También quizás le cambien el motor y le carguen un motor nuclear. Porque la fragata F-100, detrás de los mamparos, cuando se abren los mamparos, puedes alucinar en colores. Porque detrás de los mamparos hay varios cañones láser. Aparte de todo lo que echa, no es que lleve uno en cada lado, o tres, o cuatro. Ya es un erizo de cañones láser. Y eso no falla. Pero ¿sabéis la energía que chupa eso? Si encima llevas un ordenador cuántico que te ocupa esta habitación o más, pues ala, y dándole vueltas. ¿Y realmente somos tan imbéciles que los españoles somos incapaces de construir una bomba nuclear? Vamos, por Dios. Vamos, por Dios. Pues bueno, hasta aquí el primero. Paciencia, que después del primero viene el segundo. Pero paciencia, paciencia. Soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud y que Dios os bendiga a todos. Mañana más. ¿Qué? No lo sé.